¿Qué tal amigos? Te saluda Eder Vidalón Soldevilla, yo internista, y en esta oportunidad te traigo otro tema sobre medicina. Acompáñame. En la sección Lo indispensable para el médico general te presento amigdalitis. Empezamos. La amigdalitis es una infección aguda de la faringe y las amígdalas. También suele denominarse faringoamigdalitis o simplemente faringitis. Se caracteriza por dolor y enrojecimiento de la orofaringe, aumento del tamaño de una o ambas amígdalas y, además, fiebre. Esta patología es muy frecuente en niños, pero también en adultos. La incidencia va a variar según la época del año, el ambiente epidemiológico inclusive. Relato la etiopatogenia brevemente. La principal causa de faringitis es la colonización de las amígdalas por virus, principalmente rinovirus, y con mucha menos frecuencia el de la mononucleosis, herpes o incluso VIH. La segunda causa más frecuente, sin embargo, la constituyen las bacterias que habitualmente proceden de la piel, la orofaringe o el tracto respiratorio inclusive. En estos casos, la forma más común es la faringoamigdalitis por estreptococo beta hemolítico del grupo A, o sea, el Streptococcus pyogenes. La enfermedad se puede contagiar a través del aire, al toser o estornudar o por contacto directo, por ejemplo, intercambio de saliva y contacto con objetos contaminados. ¿Y cuál es el cuadro clínico? La sintomatología de una faringitis es de utilidad limitada en realidad para distinguir entre etiología viral y bacteriana. No hay pruebas de que las faringitis bacterianas sean más severas que las virales o que la duración de la enfermedad sea significativamente diferente en un caso u otro. Sin embargo, en ocasiones, las faringoamigdalitis causadas por virus se pueden caracterizar por comienzo gradual y empeoramiento progresivo, fiebre moderada, generalmente menos de 39 grados, enrojecimiento de la orofaringe y aumento del tamaño de una o ambas amígdalas con dolor moderado, presencia de ganglios pequeños en el cuello, síntomas de tipo respiratorio como rinitis, disfonía y tos. Además, se puede acompañar de conjuntivitis, pero también una poca afectación del estado general. Por su parte, la faringoamigdalitis producida por bacterias se podrán manifestar de la siguiente forma: comienzo brusco, fiebre elevada, generalmente mayor a 39 grados, orofaringe y amígdalas muy enrojecidas, aumento del tamaño de una o ambas amígdalas con presencia de puntos rojos en la superficie, o sea, pequeñas hemorragias, o también focos de pus, que es producida por las bacterias, o placas blanquecinas. Asimismo, aumento del tamaño de los ganglios del cuello, estos dolorosos a la palpación. Afectación del estado general, acompañado de dolor de cabeza, náuseas, vómito, dolor abdominal, etc. ¿Cómo se establece el diagnóstico?
los hallazgos clínicos por sí solos no son adecuados para distinguir entre una faringitis bacteriana y una viral. Pero si el enfermo presenta rinorrea prominente, tos, ronquera y conjuntivitis, es posible que el agente causal sea un virus. El diagnóstico diferencial entre faringitis bacteriana y viral se puede establecer mediante estudios de laboratorio, aunque en nuestros medios esta posibilidad está limitada en realidad. Las pruebas por estas situaciones deben dirigirse, en su caso, a identificar el estreptococo beta hemolítico del grupo A, por el riesgo de las complicaciones supurativas e inmunológicas que implica su presencia. Los dos métodos que más se utilizan para el diagnóstico de laboratorio de la faringitis estreptocócica en sí son el cultivo y la prueba de detección rápida de antígenos de Streptococcus pyogenes. Por otro lado, para identificar probable faringoamigdalitis bacteriana, se puede utilizar la modificación de Mac-Isaac de los criterios de Centor. Estos criterios son fiebre mayor de 38 grados, ausencia de tos, adenopatías cervicales anteriores y exudado amigdalar. Cada uno de estos puntúa 1. Además de ello, el criterio relacionado a la edad. Entre 3 y 15 años, también un punto. Entre 15 y 45 años, 0 puntos. Y mayores de 45 años, menos 1 punto. La suma de estos puntajes nos determina 3 posibilidades. Entre 0 y 1 puntos, no estudio microbiológico, puesto que el riesgo de infección por esta bacteria es baja. Entre 2 y 3 puntos, se debe realizar un estudio microbiológico y tratar solo si es positivo, mientras que un puntaje de 4 a 5 puntos se debe realizar un estudio microbiológico e iniciar tratamiento antibiótico. Ahora comentamos rápidamente sobre el tratamiento, pero vamos a hacer una división respecto de si la faringitis es de causa viral o de causa bacteriana. Empezamos con la faringitis viral. En realidad no hay tratamiento específico para la faringitis viral. En estos casos, la terapia es sintomática y tiene por finalidad aliviar el dolor, aliviar la fiebre y los síntomas sistémicos o respiratorios asociados, por lo que se indican medidas generales y fármacos. Dentro de las medidas generales, por ejemplo, ingestión suficiente de líquidos, gárgaras con algún antiséptico, como por ejemplo la benzidamina, o mediante agua con sal, la cuarta parte de una cucharadita de sal en un vaso de agua tibia, varias veces por día. Esta medida puede evitar la colonización de la faringe por bacterias inclusive. Como analgésicos se puede optar por uno de los siguientes analgésicos de administración oral durante 5 a 7 días. Vamos a hablar de la dosis de adultos fundamentalmente. El paracetamol, 500 miligramos cada 4 a 6 horas. Ibuprofeno,
de 200 a 400 miligramos cada 6 horas. No se debe administrar ácido acetilsalicílico, o sea, lo que comúnmente llamamos aspirina, en pacientes menores de 18 años, pues su uso se relaciona con la aparición de un síndrome llamado síndrome de Reye, una complicación infrecuente pero grave del hígado y del cerebro que complicaría y haría más difícil el manejo de la enfermedad. Por otro lado, como antihistamínicos, podríamos, para mejorar la rinitis y la conjuntivitis, utilizar los siguientes por vía oral durante 5 a 10 días: la loratadina, la difenhidramina y la clorfenamina, de acuerdo a las dosis especificadas en el cuadro. La faringoamigdalitis producida por virus habitualmente se resuelve de forma espontánea en el plazo de unos días sin dejar secuelas. El tratamiento de la faringoamigdalitis producida por bacterias requiere el empleo de un antibiótico específico frente al germen causante de la infección, además de tratamiento sintomático mediante un analgésico antipirético para el control del dolor y la fiebre. La decisión de instaurar tratamiento antibiótico en un paciente con amigdalitis aguda debería tomarse con base en el resultado de una prueba de diagnóstico rápido de infección por Streptococcus pyogenes, tal como ya habíamos comentado. Sin embargo, si no se dispone de esta, es recomendable iniciarlo empíricamente en las siguientes situaciones: amigdalitis de comienzo agudo con fiebre mayor a 38 grados, presencia de exudado amigdaliano y adenopatías en la región cervical anterior, o sea, los criterios de Centor modificado ya comentado. Además, faringitis en un paciente inmunodeprimido o con antecedentes de fiebre reumática, o brote comunitario de amigdalitis estreptocócica. Se puede optar por uno de los fármacos que se indican a continuación. Dentro de las penicilinas, la penicilina B, o sea, la fenoximetilpenicilina, por vía oral durante 10 días a la dosis que está en el cuadro. La otra opción, amoxicilina, vía oral, también durante 10 días, 500 miligramos cada 6 a 8 horas. O la penicilina benzatínica por vía intramuscular en una sola dosis, 1.200.000 unidades. Los macrólidos, que también se administran por vía oral, se indican especialmente en pacientes alérgicos a penicilinas y su eficacia clínica es muy parecida a la de las penicilinas frente a la amigdalitis estreptocócica. Además, son activos frente a gérmenes causantes de amigdalitis que no responden a la penicilina, por ejemplo, el Arcanobacterius haemolyticum, la clamidia o el Mycoplasma pneumoniae. Se pueden utilizar la eritromicina, así como la claritromicina, la acitromicina, a la dosis establecida en el cuadro que se adjunta. Si existen datos de resistencia a macrólidos, las cefalosporinas de primera generación, como la cefalexina o el cefadroxilo,
también son apropiadas, al igual que la clindamicina, aun cuando no presentan ventajas respecto de las penicilinas. La dosificación se presenta en el cuadro anexo. Para el tratamiento del dolor y la fiebre en estos pacientes se recomienda paracetamol o ibuprofeno. Asimismo, en caso de rinitis o conjuntivitis, se indica un antihistamínico. Las dosis son las mismas que para los pacientes con cuadros virales. ¿Y qué hay de la infección estreptocócica recurrente? Los pacientes con infección estreptocócica recurrente no específica deben recibir tratamiento a base de amoxicilina y ácido clavulánico, o bien de clindamicina o penicilina con metronidazol. Por ejemplo, amoxicilina con ácido clavulánico por vía oral durante 10 días, 500 miligramos cada 8 a 12 horas, o metronidazol por vía oral también durante 10 días, 500 miligramos cada 8 horas. La mayor parte de las faringoamigdalitis bacterianas tienen buen pronóstico y suele resolverse en un plazo de 7 a 10 días con tratamiento adecuado. La faringoamigdalitis estreptocócica no tratada puede dar lugar a complicaciones poco frecuentes, pero de riesgo mayor, como la fiebre reumática o la glomerulonefritis aguda. Es necesario que estos pacientes sean evaluados por el especialista correspondiente. La faringoamigdalitis de repetición son un problema frecuente en la infancia. Las indicaciones de extirpar las amígdalas son actualmente muy limitadas y específicas, debido a la drástica disminución de los episodios a partir de los 6 años de edad para adelante. Ya será el otorrinolaringólogo quien determine en qué casos puntuales serán necesarias estas intervenciones. En pacientes con infecciones repetitivas de vías respiratorias, se puede indicar como tratamiento preventivo la aplicación de una mezcla de antígenos procedentes de autolizado de Staphylococcus sp, Diplococcus pneumoniae, Neisseria catarrhalis, Haemophilus influenza y Candida albicans, en solución inyectable. Este compuesto funciona como inmunoestimulante, de modo que ayuda a poner en marcha una respuesta inmunológica que previene contra las infecciones producidas por los gérmenes cuyos antígenos contiene la fórmula. La dosificación del fármaco se establece en la tabla adjunta. En pacientes con propensión a recidivas, se recomienda un tratamiento adicional de 5 inyecciones 6 meses después de haber aplicado la serie inicial de 10 ampolletas. Este compuesto está contraindicado en pacientes con tuberculosis, hepatitis, nefritis o endocarditis y no se debe aplicar en estados asmatiformes, enfermedades del miocardio y de las válvulas cardíacas, ni en pacientes hipersensibles a los componentes de la fórmula. Bien amigos, acá concluimos esta presentación. Espero sea de tu utilidad y agrado. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo video. Ten un grandioso día.